Están llegando a la ahora ya le digo aquí. Para los policiales esta no. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y en esta conferencia tan linda que vamos a vivir sobre lo que es el tema de infraestructura en campos deportivos que organiza la gente de Encodeportes. Y bueno, ya para arrancar y antes de presentar a quienes van a estar disertando, vamos a saludar al señor Enrique Cohen, que es el director de Encodeportes, para que de alguna manera dé la bienvenida a la apertura y les cuente un poquito del proceso que vamos a hacer en la mañana de hoy, donde va a haber una exposición, pero también después va a haber un momento para que puedan preguntar y sacarse todas las dudas en cualquiera de las dos exposiciones que van a ver. Enrique, buen día y gracias por estar. Bueno, buenos días a todos, gracias por vuestra presencia. En nombre de ENCO les estoy agradeciendo. Tenemos la suerte, enorme suerte de contar con el ingeniero Marc Verkamen de la firma Grandmax. Creemos que es una de las máximas autoridades en lo que referente a campos híbridos. También se encuentra el señor Andrés, el señor Jorge Pesaño, de la firma Forbes, con respecto a lo que tiene que ver con césped sintético. Yo no tengo más que agradecerles y bueno, lo dejo acá con el maestro de ceremonia, el amigo Federico, que va a hacer la presentación y va a hacer el comentario correspondiente. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Gracias, Enrique. Bueno, vamos a presentar a Andrés Pilunikov, es más fácil decirle el ruso, y Andrés de Forbes, porque en definitiva así se lo conoce en el ambiente. Es una empresa que hace mucho tiempo está trabajando en toda la parte de césped sintético y bueno, nos va a contar un poco sobre todo lo que es el desarrollo y por supuesto después vamos a tener la chance de preguntar. Así que Andrés, bienvenido, toma la posta, así arrancas tranquilo. Bueno, buen día. Veo mucha gente que me conoce, mucha gente que no me conoce, así que como los que me conocen saben que por ahí me voy de mambo con el tiempo. Cortito, hace unos cuantos años que estamos trabajando en Uruguay, algunos hemos hecho cosas, otros no, y me quedo con una morada que me parece muy válida, una anécdota que parece que no tiene nada que ver con lo nuestro, pero para
decir, había unos señores que eran unos cazadores cerca del Polo Norte que cazaban animales y juntaban los cueros para despacharlos. Bueno, cargan el avión. Esta historia la contó un señor especialista en césped sintético de hace muchos años. Bueno, cargan el avión, dice, ¿no la estaremos pasando? Sí, puede ser, no puede ser. Sale el avión, pasan unos pinos, cruza un lago y se estrella. Dice, pusimos cuero de más. No, pero estamos bien. Esta vez el avión superó los pinos. La historia del césped sintético es más o menos parecida. Empezó hace 25 años, seguimos evolucionando, hay mucho más por hacer. Cada día hay lados nuevos, cada día hay tecnologías nuevas, hay rellenos nuevos, hay amortiguantes, hay una cantidad de cosas. Y lo único que quisiera dejar como mensaje es que, igual que desde el primer día, y hace poquito que estoy en la empresa, hace solamente 40 años, igual que desde el primer día lo que tratamos de hacer es mantenernos actualizados, tratar de hacer las cosas bien y tratar de, como en general podemos decir, no tener problemas, y cuando las poquititas veces que los tenemos, los resolvemos y nos hacemos responsables. Los que conocen la historia de Forbex, por supuesto, está mucho más desarrollada del otro lado del charco que de este lado, pero los que conocen la historia nuestra saben que lo más importante que nos guía es que nos gusta hacer las cosas de la única manera que creemos que hay que hacerlas, que es hacerlas bien. Y una de las cosas que nos sucedió es que, así como nacimos siendo comerciantes y un día nos hicimos industriales y creíamos que estaba todo, un día entendimos que no alcanzaba y que había que comprometerse con muchas de las cosas que todos ustedes hacen, que es finalmente construir escenarios deportivos. Y el día que entendimos eso, buscamos que para nosotros era, sigue siendo el número uno en la Argentina, la persona con mayor experiencia y conocimiento nacional y conocimiento internacional, y bueno, tuvimos la suerte de que nos quiera acompañar, que hace muchos años, no puedo cuánto, porque hace 20, yo 40 al 20, hace 20 años que contamos con el arquitecto, con el arquitecto Jorge Cesario, que bueno, que por ahí juntos nos ha tocado recorrer unos cuantos lugares de fundamentalmente de América Latina. Y finalmente esto es lo que somos una empresa que, si bien pareciera ser que nuestro core business, nuestro negocio principal es producir y supuestamente vender césped sintético, en realidad lo que nos dedicamos es a ayudar a construir buenos campos de deportes. Así que ahora sí le voy a ceder la palabra a alguien que tiene mucho para decir a tanta gente que construye campos. Hola. Bueno, yo en realidad soy más de obra que de escritorio, así que seguramente la empresa mucho mejor que yo. Pero nada, como yo siempre digo, yo estoy del césped para abajo. Y lo que nos preocupamos es de tener buenas bases para ese césped, porque uno puede comprar el mejor césped del mundo. Y si la base falla, el césped falla. Así que bueno, pero yo supongo que primero vos querrás hablar un poco del desarrollo del césped, y si después queda un ratito hablamos un poco de base, que no es ningún misterio, pero tiene sus tips como para conformar un buen trabajo. Así que bueno, nada, contá un poco del césped. Usemos el audiovisual, a ver que tenemos. Créame que la foto tiene 10 años, pero bueno, un poquito ahí está nuestra historia. Arrancamos cuando llegó la primera persona que pensamos que estaba loca, porque nos dijo que quería 500 metros cuadrados de pasto sintético allá por el año 89-90, y fue el
nacimiento de algo que nos hizo dejar todo lo otro que hacíamos. Nada, tenemos un conjunto de máquinas, tejemos todo lo que se puede tejer en césped sintético, se teje en la fábrica, pues el 99% de lo que se puede tejer en el mundo lo tejemos y lo que el problema ambiente, pero por suerte cuesta encontrar donde hayamos tenido un problema. Una de las cosas que hicimos desde el inicio, una vez que entendimos cómo se tejía, qué era y demás, piensen que originalmente éramos importadores, éramos simples comerciantes, entendimos que había que relacionarse con las federaciones internacionales. Que el norte tenía que ser, bueno, hacer lo mejor que se pudiese por cada deporte. Arrancamos siendo muy fuertes en el hockey, porque era el deporte que ya, para cuando nosotros nos hicimos fabricantes, era un deporte donde ya la superficie oficial del deporte era el hockey, era el césped sintético. Y eso hizo que efectivamente, había que darle trabajo a la fábrica, nos desarrollamos mucho más antes, mucho en el tiempo, en el hockey, que en el fútbol, en el rugby, en las demás cosas. A tal punto que soy el que hace los planos de cómo se deben tejer cada uno de los rollos de esa cancha de hockey. Y bueno, comenzamos y finalmente, efectivamente, nos inclinamos como correspondía por la industria principal del mundo de esto que es el fútbol. Hicimos un tiempo un inicio de alianza con una empresa holandesa. Trabajamos los primeros años con esa empresa. De ese tiempo data la cancha de campo de acá del AUF, del año 2010, 2012. Después tuvimos una especie de divorcio temporario y desde el año 2020 volvimos a abrazarnos con Greenfields, y entonces hoy día los campos de fútbol o de rugby que hacemos y que se homologan ante la FIFA y se homologan ante la World Rugby, los hacemos como marca Greenfield by Forbes, y se fabrican acá algo así como 3 horas y media de viaje desde Francisco para comer un buen asado. Podemos discutir si es mejor el de Argentina que el de acá, pero eso será discutible, pero con un buen vino argentino pueden conocer la fábrica. Y después atendemos todos los otros deportes, cada uno con su especificidad, con sus características particulares, y tratando de estar en la vanguardia y de hacerlo todo lo que sea necesario. Y por supuesto, cuando uno mira hoy, dice, bueno, ¿cuánto hace que empezamos? Ya empezamos por el 90. Bueno, o sea, uno piensa hoy, tenemos ya 35 años de césped sintético, hace algo así como 20. Finalmente empezamos a trabajar en atletismo. Y bueno, hemos avanzado, tenemos obras, inclusive en Uruguay tenemos, algunos de aquí la conocen, tenemos 3 obras emblemáticas, que son la pista del Parque del Prado, la pista del Estadio de Durazno y la pista de la NOD de Durazno, y la de la Plaza de los Deportes de Paysandú. Bueno, cada cosa ha llevado su tiempo. Y se ha incorporado en los últimos años cada día con más insistencia el rugby, con las ventajas del sintético, que también otra morada de un señor dedicado a esto, dice: el problema del césped sintético es que los que lo practican, está claro que yo no estoy practicando ningún deporte, los que lo practican cuesta llegar a casa totalmente limpio, sin estar embarrado, un día de lluvia, decir, ¿de dónde venís? Y vengo de jugar al fútbol, o vengo de jugar al rugby, porque en el sintético nadie se ensucia. Creo que es suficiente para una introducción, y lo mejor que podría hacer es, ojalá encuentre preguntas, las que sepamos con Jorge las contestaremos, y las que no sepamos nos comprometeremos a responderlas. Nunca es un problema no saber. De los céspedes sintéticos, y es el alma mater de Forbes. Me parece que lo tenemos ya medio escondido, Jorge, y me gustaría tener un poquito más de presencia tuya para... No sé, tuviste 20 años en Boca.
¿cuántos tipos de césped sintético existen? ¿Hay un solo tipo de césped? ¿Hay varios tipos? Hay tantos tipos de césped como uno. Perdón. Hay tantos. Gracias, Jorge, por romper el hielo. Bueno, creo que más de uno de los que está acá lo sabe. Hay tantos tipos de césped como deportes y variantes. Imagínense que allá por el año 2000, cuando empezamos a producir, el primer producto que hicimos lo llamamos D001. D001 porque era desarrollo 1, el primer producto que hicimos fabricando en Argentina. Vamos por una de las muestras que después se van a llevar, creo que ya llegamos al número 1900, una cosa así. Así que hay variantes, hay veces que es cierto, cuesta entender la pequeña diferencia que puede haber entre uno y otro, pero con un poquito de entrenamiento y con un poquito de preguntas y respuestas uno puede explicar por qué ser los mejores para lo que puede hacer un campo ya no de nivel profesional, sino de diversión, de entretenimiento. Y hay otra familia de productos que son los productos pensados más para el alquiler por hora, para el uso más intensivo. Solamente en el fútbol hay varias familias de productos en el hockey, los césped que requieren agua para jugar, que son del más alto nivel internacional, los césped que se rellenan con arena, en fin, hay para divertirse. ¿Podrías simplificar? A ver, cuando esto empezó allá por el año 2000, lo que se conocían eran solamente los hilados fibrilados, que son hilados en los que uno tiene una cantidad de hilo reunida en una máquina extrusora que produce una bobina de hilo, como podría ser de cualquier otra, pero que cuando uno la despliega va a encontrar que es un hilo con una estructura de panal de abeja, con una composición química, etc. Eso era lo que existía allá por el año 2000, y tomamos lo del año 2000 porque es lo que revolucionó la industria nuestra. Una cosa era la industria del césped sintético hasta el año 2000 y otra fue después, que es cuando finalmente, por obra y gracia del genio que inventó el sistema de dejar de pensar en solamente amortiguar por debajo del césped y empezar a amortiguarlo de arriba, se inventó el césped con relleno de arena y moho molida. Y entonces esos son esos primeros que describí, que son los hilados originales, en el hilado fibrilados. Luego aparecieron los que se llaman los hilados de monofilamento, desde donde uno tiene un hilo, una bobina de hilo, que esa bobina de hilo a su vez está formada por o 6 u 8 o 7 o 4 hilos individuales, en donde la sumatoria de la masa de lo que son los decitextos, lo que se podría considerar el peso específico del hilo, en el caso de los primeros fibrilados está en un solo hilo, serán 11.000 ditex, en un hilo serán 8.800 ditex en un solo hilo, y en el caso de los monofilamentos, ese mismo peso específico, o como se lo quiera llamar, que es el decitex, son el peso de 10.000 metros lineales de hilo. Cuando uno tiene un producto que viene en una ficha técnica o que alguien escribió, este es un hilado de 15.000 decitex, significa que si uno se toma el trabajo de poner 1 kilómetro de hilo, de enrollarlo y lo pesa, va a pesar 15 kilos. Esos son los decitex. Y finalmente apareció como familia una cosa muy específica, que es un hilo especialmente pensado para lo que es el uso más intensivo que se le pueda dar, que no es nunca el de un campo profesional de fútbol, que tiene un uso limitado por el cuidado que tienen los clubes en los tiempos, o por la dificultad de tener demasiado tiempo de uso ocupado de muchos deportistas, que son la familia de los Extended Play o XP, que justamente su nombre lo que dice es algo que creó nuestro proveedor único y principal de hilado, que es lo debí mencionar antes. Hay una empresa de nivel mundial que se llama Tencat o Tiolón o Tenkei, que es el líder mundial de producción de fibras sintéticas, en la que para muchos de los que estamos acá debe ser una cosa importantísima como empresa. Bueno,
nos alimenta a los buenos fabricantes del mundo, es un gran producto. Sin embargo, la parte sintética es una parte muy chiquita de la empresa proveedora de la aviación, una empresa gigantesca. Bueno, inventó un hilo que está especialmente pensado, a eso iba Jorge, para decir, bueno, ok, hay algo que sirve, que puede ser analizado, especialmente cuando uno tiene que pensar en un campo que va a estar mucho más utilizado, sea porque es más pequeño, sea porque va a tener más horas de uso. Si por alguna razón hay algo que va a requerir de un uso superlativo, también hay dados para eso. Buenas, mi pregunta es para el arquitecto. Vamos. No, tener un poquito la visión de él con la experiencia que tiene, habiendo trabajado en el lugar que trabajó, y la cantidad de bases hechas, explicar un poquito la importancia, porque en realidad pesa tanto en la inversión la base como el primo sintético. Y bueno, ¿qué se tiene en cuenta a la hora de elegir qué tipo de base? Y bueno, incluso cómo afecta la base que hagamos al tipo de césped que vamos a poner arriba, es un relleno que tiene eso. Bueno, es texto, cantidad de hilo, y hablo de cosas que van a entender mucho más, que son suelos, terrenos, y la base. Como decía antes, la base es importante. Una buena base da garantía de un buen piso y de una buena cancha, digamos, sea el deporte que fútbol. Y en esto sí, cada deporte tiene su característica. Y las bases son distintas. Y dentro de cada deporte tenemos también distintas bases. En realidad, cuando yo empecé con esto hace 25 años, pero empecé en una empresa americana que se llamaba Total, el lema era: en el césped sintético se juega 24 horas por día los 365 días del año. Ahora, eso implicaba tener una base que cuando lloviera no acumulara agua. O sea, en general, al principio, en Estados Unidos, todas las bases eran drenantes, con distintos sistemas, con algunos prefabricados, otros hechos in situ, pero la lógica que era fuera drenante. Y eso fue como nació. Pero claro, la base drenante no es una base económica. Entonces empezó un momento en que, si bien la base drenante es la base que exige FIFA. FIFA tiene unas exigencias de una cantidad de milímetros de lluvia por hora que tiene que absorber el campo para declararlo un campo FIFA. De manera que se pueda jugar bajo la lluvia. Es decir, la exigencia es más o menos que uno pueda jugar con una lluvia de 60 milímetros hora. El tema es que a partir de los 60 milímetros el campo lo puede absorber, pero uno no ve. O sea, la lluvia no permite jugar porque no se ve. Pero el campo lo tiene que absorber. A partir de eso empezaron a aparecer muchos productos prefabricados. Ahora aparecieron algunos que son, además de drenante, amortiguantes. Pero en nuestros países, en Latinoamérica, esos campos se hacen nada más cuando se va a probar un campo FIFA. Difícilmente alguien que tenga un complejo de fútbol o un equipo de tercera división haga una cancha drenante homologada por FIFA, salvo que se lo exija la asociación. Por ejemplo, en Argentina, en lo que es Buenos Aires y el conurbano, donde la AFA se fija más, los clubes de primera que quieren tener un campo para que jueguen las inferiores, les exige que sea un campo FIFA. O sea, si no, no pueden jugar. Y esto también está relacionado, perdón que me voy un poco de la parte constructiva, pero es importante, porque
jugar en un campo, lesionarse en un campo de césped natural es normal. Lesionarse en un campo de césped sintético puede llevar a un juicio. O sea, en Europa todos los campos profesionales son campos fijos. ¿Pero por qué? Porque el juicio es una cosa muy normal. O sea, un jugador que vale X millones de dólares juega en un campo no FIFA, sintético, y puede llegar a ser un juicio. Entonces, eso que acá en Latinoamérica pasa un poco por arriba, digamos, hay países donde, por ejemplo, el laboratorio que nos hace a nosotros muchos de los estudios, me comentaban hace poco, habían ganado una concursa para verificar todos los pisos de los gimnasios deportivos de las escuelas secundarias. Tenían que estar aprobados dentro de ciertas normas de elasticidad y los equipos de gimnasio, digamos. O sea que llegan a un punto que nosotros estamos tan lejos que jugamos, los chicos nuestros juegan arriba del cemento y de la baldosa granítica, que eso provoca futuros problemas de tobillo y de rodilla. Acá no lo tenemos muy en cuenta, por eso digo, hay toda una relación entre la aprobación FIFA y la no aprobación. Entonces, con ese criterio hay muchísimos lugares donde se hace una base de un suelo compactado y sobre eso se coloca la manta de sintético y ahí ya tiene un desagüe superficial. No es un drenaje vertical, sino es superficial. Eso implica que cuando llueve algo más de 10-12 milímetros, el escurrimiento del agua superficial haga que no se pueda usar. Entonces, tener un campo de entrenamiento de césped sintético para que cuando llueve no desgastar el de césped natural y cuando llueve más de 10 milímetros no poder usarlo, es una ecuación que no da. Pero bueno, sabemos que en Latinoamérica se compra a precio. Entonces, no todo el mundo, no todos los clubes están en la posibilidad de... Y también hay en los clubes una cosa que desgraciadamente no sé cómo es en Uruguay, pero que en Argentina es muy... Los periodos de las comisiones directivas duran 4 o 5 años. Entonces, si uno le dice, bueno, pero ya, vos estás eligiendo algo que te va a durar 6 años, yo te ofrezco algo que dura 12. No sé, dentro de 12 años no sé dónde voy a estar. Porque yo, dentro de 4 años que voy, lo que quiero que dentro de 4 años esté bien. No sé si acá en Uruguay es igual, pero en Argentina suele ocurrir muchísimo. Bueno, contra eso hay que tratar de vender calidad y no precio, pero bueno, no es fácil. Entonces, decíamos que en el fútbol teníamos 2 clases de básicos, la drenante y la de escurrimiento superficial. Nosotros lo primero que hacemos cuando vamos a hacer un campo medianamente importante es hacer un pequeño ensayo de suelo. El ensayo de suelo lo que nos da es, esto no tiene resistencia mecánica, es decir, el mayor soporte que va a recibir el suelo son las máquinas que van a hacer el trabajo. Después, pero hay una cosa muy importante que lo que no nos puede pasar es tener movimiento. Si nosotros necesitamos un suelo estable, porque en una cancha de césped natural los movimientos que pueda haber se solucionan con arena, se va liberando. En el césped sintético los movimientos se marcan en las líneas, no hay, entonces nos tenemos que asegurar eso. Eso es todos los campos, los de fútbol, los de hockey, los de rugby. En el rugby tenemos una cosa particular. La World Athletic nos implica, nos obliga a tener una amortiguación. Entonces, tenemos
una base sobre un suelo compactado, impermeabilizado, y después lleva un amortiguante que hace además de... Digamos, un poco esos son las generalidades de la base. No quiero seguir porque es tan importante es lo que va a decir Marc, pero bueno, por lo menos para que dé un panorama. Y la que drena verticalmente, ¿qué beneficio trae contra, aparte de evacuar la cantidad de agua? Bueno, el beneficio es que lo puede 24 horas por día cualquier ciudad de la luna. Y esa te la certifica FIFA, la otra no. No. Si no es drenaje vertical, no es certificado. Además te exige una cantidad de milímetros. Puedo hacer una para alguien que esté fuera del palo, sí del deporte, pero no del conocimiento que tienen acá todos los especialistas que hay. Pero yo veo que ustedes están defendiendo lo que es y contando el césped sintético, y Marc ahora en un rato nos va a hablar de lo que está de moda y que yo veo y escucho que Nacional y Peñarol quieren poner, el híbrido. Pero si tenemos que defender el sintético, esa hay, ¿cómo se defiende el sintético? Vas a terminar a las 11 y ahí... ¿La dejamos para dentro de 5 minutos? Vamos a la tanda, vamos a la tanda. Bueno, vamos a la tanda. Vamos a hacer así. Pará, porque hemos respetado el timing, porque la gente, el viernes a las 11 dijimos que cortábamos. Cortamos, tomamos café, damos vuelta a la mesa, que Marc me acaba de pedir que haga los arreglos, y en 5 minutos nos volvemos a ver, pasamos los avisos. Contestaré yo. Muchas gracias a todos. Ya soy uruguayo. Sácate. Esta segunda parte de la charla quedó pendiente y ahora le va a explicar Marc Verkamen, que es el director de Grasmac, que vino ayer desde Bélgica, así que muchísimas gracias, y que va a contarnos todo lo que es la evolución del césped híbrido, que hoy está, yo decía, de moda, porque veo que muchos equipos en el mundo están apostando al césped híbrido, pero bueno, me quedó pendiente saber por qué hay que ir hacia ahí. Así que Marc, bienvenido y un placer tenerte acá en Uruguay. Están entrando ahí todos. Buenos días a todos. Me encanta estar aquí en Montevideo para la segunda vez en mi vida. Y la primera vez yo venía vendiendo césped sintético. Entonces, he trabajado durante 28 años en la industria del césped sintético y ahora ya unos 15 años en el híbrido. Había una pregunta abierta: ¿cómo defender al sintético? Creo que es fácil. Hoy hay un lugar en el mercado de aplicación de césped para el sintético, para el híbrido. Y después voy a explicar diferentes tipos de híbrido y también hay un lugar. Hace 25 años estaba en una reunión en FIFA donde el famoso señor Blatter decía: el sintético es el futuro. Igual que en el hockey, todo el deporte va a jugar en sintético. Hoy ya no es el caso. En cuanto al hockey, el deporte se ha adaptado un poco al césped sintético y ha mejorado el deporte. En el fútbol también se han mejorado los productos, ya no salen estas quemaduras de antes, pero el futbolista profesional no le gusta el césped sintético. Entonces, ¿cómo defender? Hay un lugar, campos municipales, campos de entrenamiento, campos que necesitan ser utilizados 10-15 horas al día, tiene que escoger el sintético, porque no hay ningún otro producto que haga. A nivel profesional, quieren y deben jugar el césped natural. Ahora, el césped natural tiene sus limitaciones. Entonces, por eso que el híbrido ha ganado popularidad. Empezó en Inglaterra, pero hoy ya en el mundo entero. Hasta que en torneos FIFA, a partir del sub-17, que sea femenino o masculino, FIFA obliga a jugar en césped híbrido, porque aguanta mucho más horas de juego. Y ahí entonces, un híbrido que es un refuerzo de un césped natural. No es nada de muy diferente, es un refuerzo por
por hilo sintético, por material sintético, del césped natural. Estamos hablando de un natural. Cuando el arquitecto habló de la importancia de la base, y aquí también se aplica. Sin una base bien construida, que tiene toda la funcionalidad de drenaje, etcétera, no funcionará. Entonces la base es especial. Pero un refuerzo, ¿por qué? Porque hay varios elementos que perturban una calidad óptima de un césped natural. Muchos campos, que sean entrenamiento o estadios, tienen demasiadas horas de juego en un natural que solo aguanta una cierta cantidad. Se dice, más o menos, que un campo natural en buena condición, la foto es, bueno, no es original, pero podría ser un campo en que jugué yo cuando tenía 15, 20 años. Y yo jugué, quizá ustedes también, en campos así. Entonces, hoy se dice que un campo natural de buena calidad, máximo 250 horas de juego al año, más o menos. Con un híbrido se puede ir hasta 1000, más o menos. Esto ya es una diferencia muy importante. Entonces, la zona meteorológica, el clima, impacta mucho la condición de un campo natural. El diseño de los estadios modernos, muy cómodos, pero malos para el césped, mucha sombra, mucho sol, entonces también complica. Igual para el flujo de aire, que están muy cerrados, a veces tenemos estadios que están casi completamente cerrados, no dejan llegar al sol ni al aire. Y en muchos estadios cada vez más, en Europa, supongo aquí también, quieren utilizar el estadio también para otras cosas, recitales, conciertos, etc. Pero antes de hablar y de promover mi empresa y el cocido que hacemos, quiero introducirles de los diferentes tipos de sistemas híbridos que hay en el mercado. Empezó por los substratos híbridos. Después se introdujo en los años 90 el híbrido cocido y últimamente también hay sistemas de híbrido con carpeta. Voy a entrar en detalle. Los substratos híbridos la aplicación está copiada de la aplicación en el mundo de caballos, de ecuestre, porque querían campos o pistas para los caballos con más estabilidad, más firmeza. Y ahí mezclaran en el substrato, mezclaran pequeñas fibras sintéticas, o caucho, o corcho, varios materiales, fibras de coco, para refuerzar estas pistas. Esto fue copiado e introducido en los estadios de fútbol en los años 1980, 90, con algún éxito. Las marcas que hoy siguen en el mercado principales, hay Airfibre de Francia, Fibercent, que era uno de los pioneros, Fiber Elastic, que va a tener caucho, pero todos son mezclas libres de materiales, fibras en el sustrato del campo. Después se ha introducido el híbrido cocido. Hay la empresa Teso, en Bélgica, donde yo empecé antes, que inventó este sistema en conjunto con un instituto de Holanda, en que estaban examinando cómo utilizar campos naturales más horas, porque no había el sintético de hoy, hablo de los años 82, y quería jugar más horas en un campo municipal, un campo natural. Ahí llegaron a inventar este sistema con una máquina que viaja, que va a inyectar hilo en el suelo con una cierta profundidad. Después también volveré a los detalles. Un perfil de 2 por 2 centímetros, 18 centímetros de profundidad, para dar más estabilidad, más firmeza, ayudar al drenaje, porque un híbrido cocido casi va a perforar la base 20 millones de veces en un campo, entonces el agua sale muy rápido, a condición que debajo hay una base bien construida que evacúa el agua y permita unos 1000 horas de juego. La vida útil de un híbrido cocido llega hasta un 15, 17 años, a condición de una regeneración que también voy a explicar, anual.
Las marcas, bueno, el que inventó el sistema era Grandmaster, tenía una patente hasta el 2013, después se ha abierto el mercado y se han mejorado los sistemas. Digo, en el mercado es Sysgrass de Inglaterra, yo con Grandmax y Ventemix es un otro competidor que llegó hace poco tiempo. Hace menos de 10 años también han introducido sistemas con carpeta, con malla. Es una base de como pueden ver, es una base de un césped sintético, pero no con el backing de látex, pero un backing abierto que deja penetrar el raíz del césped natural. Porque van a poner el sintético, van a rellenar la arena y después sembrar el césped natural. Y la condición es que la carpeta, la malla, deja penetrar los raíces del césped natural. Esto también da más estabilidad, más firmeza, pero la vida útil es de máximo 3 o 4 años. Y en general lo cambian cada año. Los estadios que utilizan eso, después les explicaré por qué, cambian cada año su sistema con carpeta, a veces 2 veces al año. Depende de la cantidad de eventos que quieren organizar en el estadio. También hay varias marcas presentes, las muestras que están aquí son de Hatco y de mixto, hay Horizon, hay Hero, pequeñas diferencias de tipo de fibra o de tipo de backing, pero el comportamiento, la vida útil es más o menos igual. Y ahora el sistema cosido, que creo que es el que tiene más historia y que tiene más popularidad hoy en el mercado. ¿Por qué un sistema híbrido cosido? ¿Qué es híbrido cosido? Como ya decía, la máquina va a ir al campo, va a viajar y va a inyectar con una profundidad de 18 centímetros, que es el estándar, cada 2 centímetros, dejando ahí una estructura que en realidad es por debajo, principalmente. Yo me acuerdo haber hecho campos en el Barcelona y Messi y Neymar en una entrevista no sabían que era césped híbrido, no sabían que había plástico, porque ya en su mente cuando se dice que sintético ya van locos, pero sí que sentían la estabilidad, la firmeza del campo, no había riesgos para ellos, ¿no? Ya no tienes lesiones provocadas por el campo, por la instabilidad del campo. Lesiones por el contacto del fútbol puede ser, pero ya no hay del campo. Entonces las condiciones son siempre perfectas a nivel de estabilidad, planidad. Sigue siendo un césped natural, necesita el mismo mantenimiento, el mismo cuidado por el canchero diario que un césped natural, pero da ventajas porque su trabajo del canchero está facilitado. Tienen un instrumento que le ayuda porque hay mucho menos daño. Después de un partido o durante un partido no se ve volar placas de césped, ya no es posible. El único daño que hay en un campo cosido es superficial, que con el trabajo de mantenimiento lo pueden arreglar durante la semana y tener el campo perfecto la próxima semana otra vez. Entonces, como decía, la máquina viene a inyectar 2 por 2 centímetros, se puede hacer menos, se puede hacer 2 por 3, 2 por 4, pero el estándar es 2 por 2, 18 de profundidad. Como ven en la muestra también, hoy hay la posibilidad de coser menos profundo. El llamado híbrido cosido tiene una vida útil de 15 años, esa condición de hacer una limpieza, una regeneración anual, es decir, con la máquina que se llama la Corro, sacar todo el material orgánico hasta llegar a la arena pura y sembrar nuevamente. Ahí tenemos un campo nuevo manteniendo el sistema cosido en su lugar. Yo me acuerdo del estadio Anfield de Liverpool, lo hemos cambiado después de 17 años, pero a condición de hacerlo. Pero para hacer esto necesitamos una ventana de tiempo para la ciencia.
ahí sí, porque no solo la cultura americana es diferente, la utilización de los estadios también es diferente. Ellos hacen de todo en el campo sintético, que sea fútbol americano, el Monster Truck, no sé qué, todos ellos siguen con el sintético. Pues para el Mundial van a convertir los campos para 3 meses. Los de México, por ejemplo, vamos a coser el Azteca en 8 días, ellos van a un cocido normal. En Monterrey, Guadalajara, Azteca, van a un cocido normal, pero los americanos, nosotros vamos a hacer Dallas y Houston también a 2 de septiembre. Un agradecimiento a los americanos. A los norteamericanos, perdón. ¿Sí? Bueno, esta limpieza de que estaba hablando, aquí tenemos la foto, es una máquina que se llama el Field Top Maker o la cosa. Saca todo el material para volver a la situación original que vemos en la muestra, arena pura y lo sintético, y siembra nueva. Ahora hablando un poco más de Grasmax, porque como decía, yo trabajaba en la empresa pionera del cocido de Deso, que lo inventó y que tenía la patente en el monopolio durante 25 años, y después llegó una competencia. Deso pensaba que el sistema ya estaba a tope y no había mejoras, estaban durmiendo, y llegó SIS de Inglaterra indicando mejoras, máquinas más perfectas, más rápidas. Antes coser un campo tardaba 3 semanas. Hoy, por ejemplo, yo he hecho el Bernabéu con 4 máquinas en 3 días. Entonces ya no nos dan los 3 semanas. En Azteca ya me están llamando, ellos todavía están construyendo, tengo que empezar el 8 y la semana después ya tengo que estar fuera porque tiene que sembrar. Entonces ha cambiado. Y por eso que yo me he ido desde eso también, para montar mi empresa, para también hacer mejor. Porque hoy la muestra mía o la de Limonta o la de SIS es idéntica, la muestra es idéntica. El principio de coser un hilo en el campo es idéntico. Pero no piensan que cada sistema es idéntico, porque hay mucha diferencia pequeña, tipo de máquina, tipo de hilo, de todo, y la aplicación. Yo trabajo con maquinaria de SMG. Quien está en el mundo del sintético quizá va a conocer SMG como productor de máquinas de mantenimiento e instalación de sintético. Pues hemos desarrollado unas máquinas especiales para hacer el híbrido. Y la fibra es una empresa belga también, que se llama Fitco, con quien hemos desarrollado una fibra típica para esa aplicación. Porque inicialmente, porque sea de eso, sí simplemente compraban o compran todavía el hilo idéntico a lo que compra Forbex para su sintético, porque la aplicación es diferente. Bueno, el porqué creo que ya hemos pasado. El refuerzo lo pueden ver aquí, en el natural se va a agarrar y reforzar. Hay 2 tipos de fibra que se puede utilizar, sea el polipropileno y el polietileno. Antes había preguntas para Andrés para los tipos de fibra. Hace muchos años el sintético era todo polipropileno, hoy es casi todo polietileno. Aquí todavía hay las 2 aplicaciones en función del tipo de césped natural que utilizan en el clima del país donde vamos a trabajar. Trabajar con un césped de temporada caliente de tipo Bermuda, que tiene otro comportamiento de crecimiento más horizontal que los céspedes en Inglaterra tipo Rye. Utilizamos otro tipo de fibra que es más compatible con el desarrollo del césped natural. Cuando hablo de diferencias entre las empresas, después vamos a verlo, esto es como sale la inyección de mi máquina. Está cortado perfectamente, está todo idéntico. Después veremos una foto de cómo puede ser un poco diferente. La fibra. Ahí, mis
mis competidores optan o por solo polipropileno o solo polietileno. Yo no. Aquí la máquina tiene que hacer un trabajo perfecto, guiada por láser, para no olvidar líneas de inyección, cosa que ha pasado en el pasado y que parece no ser muy grave, pero cuando hace la regeneración anual, primera vez, segunda vez, después de 3 años, ya no hay fibra y pierde toda la estabilidad del campo. Inyectar sin un corte perfecto deja fibra larga a la superficie, que después van cortando con maquinaria. Parece simple, pero es engaño, porque la máquina va a cortar la fibra. Si voy a inyectar 18 centímetros y dejar 2 centímetros a la superficie, es decir, que va a cortar 40 centímetros. La aguja, que tiene que penetrar en el suelo, tiene que bajar 18 centímetros, tiene que bajar todos los 6 filamentos, tiene que bajar. Si hay fibra larga a la superficie, son filamentos de estos 40 centímetros que han cortado, pero que no han entrado, que han entrado y han vuelto a salir. Quiere decir que el material que no está donde debe estar. Después dicen, no pasa nada, lo cortamos. Sí, claro, porque falta material. Esa es una diferencia que también provoca muchos problemas de mantenimiento. Entonces, elegir un sistema moderno, como lo llamo, 2.0, es determinar qué tipo de fibra vamos a aplicar en vuestro campo según la condición, el país, el clima donde sois, la utilización. La tecnología tiene que estar apta a coser lo que necesita el estadio, que sea 10, 12, 14, 15. Si por ejemplo hay una base que existe, que no está recién construida y que tiene piedra, a 15 centímetros de profundidad, no vamos a coser a 18 porque voy a romper todas mis agujas. Ya he hecho 2 campos para FIFA, para el Mundial Femenino Sub-17 el año pasado, pagado por FIFA, pero construido por una empresa local en la República Dominicana. He roto 3.200 agujas en un campo. Yo regalo 50 por campo. 3.500 a 33 euros la aguja. Me han pagado más de 100.000 euros de agujas. Sí, pero es una tontería. En vez de coser 10 o 12 si la base está mala, no quería. Esta foto es el Bernabéu, que también tiene su historia y ya le hemos cosido un par de veces. Hoy el sistema con la cancha retractible, con el hipogeo, también está cosido por nosotros. La velocidad de la máquina es importante, pero también tiene sus límites. Uno de mis competidores pretende ir más rápido, que es verdad, porque tiene una alimentación de la máquina por un cilindro, va muy rápido, pero tiene el problema de entrar. La aguja entra y la máquina ya está saliendo. Entonces, otra vez sale fibra. Yo lo compenso por poner más máquinas. Hoy tenemos 20 máquinas. Y en un campo estándar ponemos 2 máquinas trabajando 24 horas, en una semana estamos listos. Como digo, en el Bernabéu me han dado 3 días como 4 máquinas. Entonces nos adaptamos poniendo más máquinas, pero siempre haciendo el trabajo muy preciso y muy perfecto. Como esto es un resumen, como ya he dicho, ayuda al drenaje, a la estabilidad, seguridad para los jugadores, tiene una serie de ventajas que la carpeta no ofrece o no ofrece para mucho tiempo. Y aquí ya vamos repitiendo fibra. Y después tengo 200 fotos, 200 fotos de referencias de alto nivel. Hemos hecho el estadio Lusail, que tenía la final de Qatar, Real Madrid, Paris Saint-Germain, etcétera, etcétera. Puedo seguir 20 minutos más solo enseñando fotos de campos. Creo que en 5 años que existe la empresa hemos llegado a liderar el mercado
y siempre, cuando uno me felicita o me dice cómo lo ha hecho, la verdad es que eran bastante simples. Sí que yo y mis compañeros que también trabajaban en eso tenían nuestras introducciones, nuestros partners, pero simplemente hemos hecho, o estamos haciendo lo que prometimos. Un ejemplo, hace 3 semanas, un viernes, nos llama el Red Bull Salzburg de Austria, diciendo que querían un presupuesto, querían un proyecto quizá para hacerlo inmediato. El lunes hemos tenido una reunión telefónica, el miércoles ya estaban las máquinas y el domingo el campo ya estaba puesto. Simplemente hacer lo que prometemos. Si esto no es posible, no lo prometo. Mis operarios son todos de Lituania. ¿Y por qué? Porque es gente que en quien puedo confiar sin estar presente. Porque, por ejemplo, en la Azteca vamos a empezar el 8. Yo he estado un par de veces, ya conozco la situación, y yo nunca. Pero cuando empieza la obra yo no voy a estar. Ellos llegan, me dicen tienen que estar el sábado a las 6 de la mañana, y estarán a las 6 de la mañana y terminarán el proyecto. Si hay algún problema me llamarán y va todo muy correcto. En mi pasado tenía otros operativos que el cliente quería que trabajemos el sábado, yo decía que sí, y el viernes me llaman, ¿dónde está? ¿Dónde está? Estaban cansados y se habían ido. Y tener los partners de calidad. En Inglaterra trabajo con la empresa Ewings, hace Manchester City, Arsenal, todos los campos de alto nivel. En Francia con Natural Grass, hemos visitado también el nuevo campus de Paris Saint-Germain, 17 campos, hemos hecho 11 campos, todo perfecto. En España trabajo con otras empresas que líderes. Y aquí con Enco y Forbex creo que hemos elegido al partner también para hacer. Y el trabajo del arquitecto, por ejemplo, como explicaba, es muy importante. Son los elementos en conjunto. La base, supervisado. La logística, la instalación, en todo junto, haremos un trabajo. Como digo, puedo seguir con 200 fotos más, pero prefiero tener las preguntas. ¿Qué tal? Ya está en París, ya sabe todo. No, una consulta que no te hice allá tampoco y la tengo en la cabeza desde que empezamos a hablar de esto. Lo que queda para afuera del sintético, si bien lo importante es el trabajo que hace la base, lo que la estabiliza y bueno, cómo lo dejo en la mejor superficie. Lo que queda para afuera son 2 centímetros, dijiste. ¿Se puede regular? Esa es la pregunta. Nosotros a veces en el invierno la tenemos a 25 milímetros, en verano a 18 o 17. No, trabajando por ejemplo con Ryegrass vamos a 18, 20 porque ellos cortan no menos de 23. Nosotros en Uruguay viste que tenemos que ir Bermuda, sí. Ryegrass, La Bermuda a veces hay quien lo corta a 18, entonces nosotros podemos bajar hasta 5 milímetros. Perfecto. Buenos días. Agradecemos tu presencia en nuestro país. Sabemos que tuviste 20 y pico de horas de vuelo, así que debes estar muy cansado, pero ha sido muy clara tu charla y es un placer. Mi pregunta va más por el lado operativo. Yo trabajo en operaciones y chocamos con una cantidad de problemas. No mencionaste peso de las máquinas, dimensiones de las máquinas, de dónde vienen para saber los tiempos de traslado, ¿verdad? Nuestros estadios no están preparados para entrar a ese tipo de máquinas, o sea que hay que hacer obras complementarias. Me gustaría explicar un poquito ese tipo de cosas, que son problemas que vamos a tener que lidiar, ¿no? Sí. Bueno, no te puedo decir de dónde viene la máquina porque está viajando de un sitio a otro. Ahora tengo una en Colombia, tengo 2 en México, puede ser si. Pero viste de los tiempos, con las épocas de siempre. En principio nuestra base es en Holanda y sale del puerto de Amberes. Pero, como digo, tengo una en Estados Unidos que después puede viajar. Tengo una en Colombia ahora porque hemos hecho el estadio Campín. Tengo 2 en México que vamos a hacer el de la Azteca y 2 campos para el Américas que van a terminar en febrero. Tengo otro en Qatar, porque después del Mundial ya tenemos otro contrato de 5 años para hacer estos estadios, que también va a Arabia Saudita. Entonces, el tiempo de llegar en función de la fecha del proyecto. Claro que cuanto más tiempo antes podemos saber un poco el planning, mejor.
La máquina pesa 8 toneladas, pero el peso está muy bien repartido, no impacta a la nivelación. Una cosa que no he dicho, hay tres tipos de cosido, digamos. El modelo inglés es que nosotros vamos a coser primero. Cosemos nosotros en la arena y van a sembrar. El otro es que es un césped existente o recién sembrado. Maracaná, había, por ejemplo, con la Bermuda había puesto los tolones, hemos esperado unos 20-25 días, hemos cosido y luego después podían cojar. O tipo Bernabéu, tepes, rollos, coser luego y cojar. Esto en función de los tiempos. Lo mejor es coser en la arena, pero tienes que tener el tiempo de esperar la siembra. Cantidad de máquinas en función de la necesidad, pero son 8 toneladas bien repartidas, entonces no importa si es en la arena o en el césped. ¿Altura? ¿Perdón? ¿Altura? ¿De la máquina? Mi altura, no, 220, algo así. Sí, bueno, me acuerdo que en el Boca, por ejemplo, hoy no podríamos entrar, pero ya en Belgrado también he tenido la situación. Hemos puesto la máquina en una placa metálica y con una grúa hemos pasado por las grandes. Pero tiene más o menos 2 de ancho, 2,5 de altura y 8 metros de largo. ¿Eso viene en un contenedor o viene? Sí. Contenedor. Como digo, tengo 20 máquinas, número 1 hasta 8, no cabían, de 9 a 20 caben en un 40 pies. Entonces viajan en un contenedor. 15 años de vida útil, como teniendo en cuenta lo que dijo Tincho, nosotros en esta latitud necesitamos una combinación de raigras y bermuda. No hay ventanas de tanto tiempo como para pasar la coro y sembrar una bermuda. ¿A cuánto se reduce ese tiempo de vida útil? La verdad es que con cuales ni necesitas hacer la limpieza total, de que la bermuda siempre sigue vivo. Yo diría unas 3 semanas, entre 3 y 4 semanas. No, ¿a cuánto se reduce la vida útil de...? Perdón, para nada, no, perdona, no se reduce. El tema es mantener limpio la parte superficial, de no tener, ¿cómo se llama? Touch. No sé si es la palabra en español también. No. Sí, eliminar al máximo el touch, la parte muy gruesa, eliminarlo y evitar que el sistema híbrido se quede alterado, porque va a perder su funcionalidad si está a 4 centímetros por debajo, ¿no? Pero en principio no limita, pero necesita este trabajo quizá con más frecuencia que... Tengo dos preguntas. Si fuera un campo de césped natural, que si fuera para coser, y la otra es qué porcentaje de césped natural, porque acá no sé, cuando hicieron la de River se escuchaba 95 natural, 5 híbrido, ¿cómo sería? La segunda tengo una buena respuesta. ¿Es idéntico a un campo natural? Sí, si hacen los campos naturales en base de arena. Que hoy creo que es la manera más apta, pero necesitamos de mínimo 25 centímetros, si vamos a los 18, mínimo 25 centímetros de arena musga, de la norma de golf americana, mínimo 25 centímetros de musga, y después una capa mezclada con el orgánico. El porcentaje, cuando hago un cosido normal de 2x2, tengo 2.500 inyecciones por metro cuadrado, por 8.000. Es fácil calcular, y 6 filamentos, 2 piernas son 12, es fácil calcular exactamente la cantidad de filamentos, de filamentos sintéticos que yo pongo, pero nadie me puede decir cuántos filamentos laterales tiene, que hoy puede ser 100.000 o 100.000, después la densidad, se pierde un poco de densidad y será menos, se dice entre un 3 y un 5, pero puede llegar hasta un 10. Pero la cantidad de plástica no cambia, la densidad natural sí. Capaz que se podría decir el porcentaje que hay de natural en la superficie de la cancha, no en comparación con el porcentaje de sintético en la superficie de la cancha
pero no en comparación con el césped natural. Sí, sí. Pero todo depende de la densidad. Pero lo que todo el mundo quiere saber es cuánto de natural y cuánto de sintético hay, y es lo que tú me explicabas, imposible calcular. Pero no es más, perdón, no es mayor que un 10%. Bueno, en principio se puede jugar sin nada del otro lado, porque ya tenemos la estabilidad. Estéticamente será muy feo, pero en principio ya se puede jugar sin riesgo. ¿Cómo conviven las prácticas habituales de mantenimiento de un campo natural que es pinchado, aireado, arenado con esto híbrido? El mantenimiento es casi a 100% idéntico, con una excepción: no pueden utilizar las agujas huecas al pinchar. En las sólidas sí, y con más frecuencia, porque estos campos, teniendo este refuerzo, tienen tendencia a quedarse un poco más compacto, quieren firmeza pero no quieren dureza, entonces hay que pinchar quizá un poco más, pero no con agujas huecas, porque esto saca la cinta. Todo el resto es idéntico. La aguja sólida sí. Sí. El resto es casi idéntico. Como este ayuda y aumenta la velocidad de drenaje, puede ser que van a consumir un poco más de fertilizante porque se pierde. Por salir tan rápido se pierde un poco. Porque lo que no explicaste, que ya lo hablamos nosotros, pero ¿por qué la carpeta dura tanto menos que...? Bueno, han visto las muestras, hay una barrera. El backing de Hatco está más abierto que el de mixto, pero hay una barrera que limita en ciertos trabajos de mantenimiento. Aireaciones, por ejemplo. Sí, en un momento estará totalmente rota. Si lo vas a airear... Los aireados la vas rompiendo, en un momento no queda nada. Entonces, en principio, no deberían instalar carpeta en un campo de entrenamiento, pero hay quien lo hace y máximo 3-4 años. ¿Cuántos años? 3-4. Manteniendo la calidad. Digo, según la aireación, la cantidad de aireación. Exacto. Muy sinceramente a todos que se han tomado el tiempo de venir. Sabemos que hay gente muy importante acá, la mayoría de ustedes, pero también tenemos un partido de fútbol el domingo que estamos todos consustanciados con eso, y acá tenemos gente de ambos clubes que se tomaron la molestia de venir, entre ellos el presidente del Club Nacional de Fútbol, al cual a mi querido Ricardo le agradezco muchísimo, a la gente de Peñarol también, obviamente. Lo vamos a invitar ahora a un pequeño lunch que tenemos, no es un almuerzo, pero es un lunch pequeño como para poder despedirlos, y antes de irse le vamos a dar una bolsita con recuerdos y con atenciones, agradeciéndoles una vez más en nombre de ENCO, de Forbes, de Greenfield y de Grand Max haber participado de esta charla que tuvimos, como decimos acá en Uruguay, a este monstruo, porque es un monstruo. Digo, que lo conocemos hace un rato a Omar, que lo hemos conocido a través de la gente de Forbes, y estamos muy agradecidos. Bueno, tenemos el placer de tener a este animal, porque es una persona bellísima, y aparte la capacidad que tiene, bueno, yo no tengo palabras sin agarrar a Omar. Y esto también lo vamos a la carrera, porque estuvimos con él en una feria hace 10 días. Si no lo pudimos hacer mejor es porque no tuvimos tiempo. A veces los eventos en noviembre y diciembre siempre son complicados. Les pedimos disculpas también por la celeridad y la rapidez y, bueno, algunos errores que se pueden haber cometido. Gracias, señor Aero. ¿Para qué canal estás transmitiendo? Me dijo, para Tenfield. No. Muchas gracias a todos, muy amables. Claro, la base de todo esto, fundamental. No te presenta una Sí, discutiendo.
marca. El tema que queremos evitar el uso de canchas naturales, tenemos sintético que creo que está de vuelta. ¿Vamos? Vamos. Allá la foto, ¿no? Siempre están en buenas posiciones. Eleva mucho. Lo mejor es de ese día.